Los llamaban locos a este par de hermanos. Los llamaban que estaban lunáticos, que habían perdido la cabeza. ¿Por qué? Porque intentaron hacer algo de lo cual nadie se había atrevido hasta el momento. Estas personas dijeron: ¿será que podemos inventar algo para que el ser humano pueda volar? Conocen la historia en 1903 de los hermanos Orville y Wilbur Wright. Ellos intentaron desafiar todas las leyes o todo lo que se creía hasta el momento para decirles a los seres humanos: sí se puede, si lo intentamos sí se puede. Y apenas duró nada más 13 segundos, 12 segundos el vuelo de los hermanos Wright, y estas personas comenzaron lo que ahora conocemos, la aeronáutica, los aviones, los que muchos hemos viajado por el mundo. Pero todo comenzó con un par de locos que intentaron hacer algo de lo cual todo mundo decía: no es posible. Luego, el poder invisible que dijo Benjamin Franklin en un momento dijo: esas nubes tienen un poder y esos rayos tienen la descarga de ese poder. Entonces a él se le ocurrió salir con un cometa, salir por las calles mientras estaba lloviendo, una tormenta eléctrica, para demostrar que podía obtener ese poder que estaba en los rayos y poder inventar tal vez algo que pudiera servir a la humanidad. Es por la razón que ahora todos tenemos electricidad en nuestras casas, un poder que no podemos ver, no podemos tocar, aunque sí puedes sentir una descarga eléctrica. Pero todo comenzó en la cabeza de Benjamin Franklin. Un tercer ejemplo, una persona que dijo: ¿será posible que la voz humana pueda pasar a través de un cable? Qué locura, ¿no? Bueno, para nosotros en este momento ya no es locura, pero antes, cuando esta persona llamada Alexander Graham Bell se le ocurrió la idea de que el aire podía transmitir, que la voz podía ser transmitida a través de corriente eléctrica, llegar a un cable y en el otro extremo alguien podía escuchar una conversación. Era una locura hace años atrás. Ahora nosotros podemos hablar al otro lado del mundo y sabemos que es posible. Ahora, lo curioso de estos tres ejemplos y muchos más es que estas personas no descubrieron o inventaron la ley de la naturaleza que rige cada invento. ¿Sí me explico? Los pájaros ya volaban antes que los hermanos Wright inventaran el avión. O sea, no inventaron la aerodinámica, no inventaron la fuerza de gravedad, no inventaron nada de lo que equivale ahora a lo que conocemos como los aviones. Ellos nada más vieron y observaron una ley de la naturaleza y dijeron: ¿será que podemos nosotros usarla para el beneficio de la humanidad? Benjamin Franklin, él no inventó la electricidad y no dijo voltaje es igual a resistencia por electricidad. No inventó los ohmios con los que se mide el amperaje de la electricidad, sino que lo descubrió porque ya estaban en la humanidad desde el momento que el Señor dijo: hágase la luz. Y empezó a crear el universo, ya estaba todo aquí en la humanidad. Costó algunos años, siglos, para que el ser humano lo descubriera, pero estaba ahí. Las ondas que llevan el lenguaje o el sonido y que entran a tus tímpanos y lo convierten en palabras que ahora entendemos, ya estaba en la naturaleza. ¿Qué pasa a esto entonces? Estas personas nada más creyeron, confiaron y se atrevieron a pensar en grande. Entonces mi pregunta es: así como hay leyes de la naturaleza y principios de la naturaleza que estaban ahí pero nadie los usaba hasta que a alguien se le ocurrió desafiar y pensar afuera de la caja, ¿no habrán principios espirituales también que por ahí no estamos usando todavía? ¿No habrán principios espirituales que Dios ya dejó establecido para sus hijos, pero no hemos tomado mano de ellos? Durante la semana yo me reuní con unos amigos y estábamos platicando acerca de
temas diferentes y por ahí salió el tema de este que les quiero hablar el día de hoy. Es una historia muy conocida en la Biblia, extremadamente conocida, la hemos escuchado una y otra vez. Pero son esos versículos, bueno, toda la Biblia está llena de eso, de que cuando lees un versículo en una temporada de tu vida, te dice una cosa, pero si la lees en otra temporada de tu vida, te habla de manera diferente. Eso es lo maravilloso de la palabra de Dios, porque está viva. El mejor ejemplo que yo ocupo siempre es Pablo, Onésimo y Filemón. Un día que lees esa historia te vas a sentir Filemón, otro día te vas a sentir Onésimo, otro día te vas a identificar con Pablo y el Señor te va a hablar de diferentes formas según la temporada de la vida que tú leas ese versículo. Eso es lo importante de mantenerse leyendo y alimentando de la palabra de Dios. La historia que te quiero hablar el día de hoy y del cual quiero extraer algunos principios que el Señor me hablaba esta semana se encuentra en el libro de Marcos, capítulo 5. Habla de la famosa mujer con flujo de sangre que tocó el manto. Sí, yo sé que ya no conocemos la historia y lo hemos escuchado muchas veces, pero déjame, te digo lo que el Espíritu Santo me hablaba en esta semana. Vamos a leer un poco toda la historia. Dice lo siguiente, voy a empezar leyendo donde dice, y le seguía una gran multitud. Está hablando de Jesús y le apretaban. Pero a una mujer que desde hacía 12 años padecía flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Escucha esto, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién me ha tocado? ¿Quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta? Y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Escucha muy bien, estamos hablando de una mujer que no estamos específicamente hablando de una enfermedad, porque lo que ella tenía también afectaba sus finanzas. Había gastado todo lo que tenía, había quedado en la ruina, en la quiebra, por esta enfermedad, por este mal que tenía. Entonces, no solamente eso, imagínate alejada de la sociedad, frustrada, deprimida, triste. Todo lo que conllevaba esta enfermedad tenía diferentes ramas. Entonces, cuando ella se le ocurrió tocar a Jesús, se trataba no solamente de una enfermedad, sino de todo esto que tenía acumulado. Ahora, cuando Jesús caminó por esta tierra, era la unción de Dios caminando por las calles de Galilea, de Israel. De hecho, él lo dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos. ¿Qué pasa entonces? Donde sea que Jesús iba la unción de Dios. ¿Ok? Hay partes en la Biblia donde dice que los enfermos se abalanzaban, se tiraban encima de Jesús para ser sanos. Las personas quedaban sanadas, sacaban a los enfermos a la orilla de la calle para cuando Jesús pasara fueran sanados, los traían, los paralíticos. Pero no todo lugar donde Jesús fue, la gente recibió sanidad. ¿Te acuerdas que hay una parte en la Biblia donde habla que fue a su tierra natal y no pudo hacer ni un milagro ahí? ¿Por qué? Por la falta de fe. Por la falta de fe. Y es justamente lo que te quiero hablar el día de hoy. Cuando tenemos la unción a Jesús caminando por esta tierra, Jesús ya no está con nosotros, pero la unción está disponible para nosotros. Está la mujer del manto y la unción. ¿Qué te conecta con la unción? La fe. La unción siempre está disponible. Quita a la mujer de la ecuación y ahora ponte tú en su lugar. ¿Estás tú necesitando algo de Dios, de la unción?
¿Qué está en medio para obtener la unción que está ahí? Es una ley, un principio. ¿Qué necesitas? Fe. A ver, pensemos juntos. Dice la Biblia que cuando iba Jesús caminando lo apretaban mucho. Caminaba Jesús y la mujer con la enfermedad dijo: si tan solo llegara y lo tocare, seré sana. Espera un momento. ¿Cómo es posible que incluso los discípulos le dicen: maestro, pero si todos te están tocando? No todos me estaban tocando. No todos vinieron a tocarme con fe. ¿Por qué los demás no fueron sanados? ¿Por qué la Biblia no dice que todo el que iba en ese momento a la casa de Jairo eran sanados? ¿Por qué había mucha gente apretando a Jesús, pero ninguno de ellos estaba recibiendo un milagro? Pero sí la mujer que se abrió camino y pudo tocar el manto. ¿Y qué fue lo que dijo Jesús? Tu fe te ha salvado, tu fe te ha salvado. ¿Viste la diferencia? Estás tú aquí, la unción, la fe en medio. Tu fe puede lograr maravillas. ¿Quieres acceder a la unción? ¿Quieres alcanzar la unción? ¿Qué necesitas? Poner la fe a trabajar. Usar la fe para decir: yo obtendré lo que Jesús porta. Yo obtendré la unción para mí. Otro ejemplo. Estaba Jesús enseñando en una casa, había cantidad de gente. No dice la Biblia que por lo menos ahí Jesús estaba sanando, pero unos amigos se atrevieron a abrir un hoyo en el techo y bajaron paralítico, y ahí el Señor les dijo: tu fe te ha sanado. ¿Viste también la diferencia? Muy similar el caso. Jesús caminando y portando la unción. Jesús se maravilló con la fe de un soldado romano. Dice: nunca había escuchado tanta fe en Israel. La fe era la que atrapaba la unción de Dios. ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo está tu fe? Cuesta tener fe. Y ahora vamos a hablar por qué. Vamos a hablar qué son las cosas que impiden tener fe. Dice la Biblia que la mujer escuchó que Jesús pasaba. Escuchó. ¿Qué es lo primero que tienes que hacer? Escuchar. Escuchar la palabra de Dios. Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Esta mujer luego dice que creyó. Cuando escuchó, creyó. Y al creer tomó acción. Escuchó, creyó, accionó. ¿Qué te falta hacer a ti? ¿Ya escuchaste? ¿Ya creíste? ¿Ya accionaste? ¿O todavía no? Dices: no sé, no estoy seguro todavía. No estoy segura todavía. Dice la Biblia que esta mujer tenía, ¿cuántos? 12 años enferma. ¿Cuánto tiempo tienes ya tú pasando por la misma situación? ¿Cuánto tiempo llevas pidiendo por tu casa, por tus hijos, por tu familia, por tu enfermedad, por tus finanzas? ¿Cuánto tiempo? Estás escuchando hoy por primera vez a través de las ondas sonoras que salen por estos parlantes. Estás escuchando. Te tienes que ir de este lugar creyendo, o por lo menos ya listo para accionar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen: yo voy a poner por obra lo que aprendí el día de hoy? En un momento iba Jesús con sus discípulos y tenía hambre. Parece que tenía hambre y vio por ahí una higuera y fue a buscar higos para comer. Y no encontró nada, solo tenía hojas. Entonces Jesús maldijo la higuera. Dijo: nunca más nadie coma fruto de ti. Y los discípulos le escucharon y se fueron. El siguiente día le dicen los discípulos: maestro, la higuera que maldijiste, mira cómo está ahora. Y Jesús les dice estas palabras, que es el versículo central de toda la enseñanza de lo que te quiero decir hoy. Marcos 11:23, Jesús les contesta y les dice: porque de cierto os digo, que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere. Encontramos nuevamente la ecuación.
Creyere, será hecho lo que dice. Lo que diga, le será hecho. Yo me dedico a la programación. Toda mi semana, mis días son programación. Todo lo mío es estructuras. Cómo hacer un programa, los logaritmos funcionan de que tú le pones y le tienes que decir. Entonces, cuando yo veo la Biblia, por alguna razón, para mí tiene que tener sentido también. Tiene que haber un cierto tipo de, si hago esto, funciona esto. Si no hago esto, bueno, pasará lo siguiente. Entonces aquí la Biblia está hablando de creer. Si crees, será hecho. Lo que digas. Mira el juego de palabras que Jesús usa. Dice, y no dudar en su corazón, sino creyere. Esa es la clave. Creyere que será hecho lo que dice. Ahora lo contradice, no lo contradice, sino que usa el juego de palabras y dice, lo que diga será hecho. Creer lo que dice, entonces lo que dice será hecho. Ya hablamos de esto hace varios domingos, el poder de las palabras. Puede verlo en los mensajes que tenemos en las redes sociales, donde el Señor nos ha ido llevando en diferentes temas, nos ha ido ayudando a crecer. El domingo pasado hablamos de la santidad. Domingos atrás hablamos de cruza tu Jordán, métete a aguas profundas. El Señor viene hablándonos, nos lleva como un camino el Señor desde principios de año el mensaje que se llama la senda antigua. Puedes ver la correlación de los mensajes, cómo el Señor nos va llevando y cómo el Señor nos va pidiendo ciertas cosas, pero ahora Dios quiere hablarnos de que, ok, ya entendiste los principios de la santidad. Ya estás listo. Ahora toma las bendiciones que están para ti. Toma las bendiciones. Solo tienes que usar la fe para obtener lo que Dios tiene para ti. Obténlo ya. Ustedes y yo somos hijos del Rey Todopoderoso, majestuoso. Somos herederos del Rey. ¿Por qué vamos a vivir en miseria? ¿Por qué vamos a vivir en la puerta del palacio y no poder entrar y acceder a sus bendiciones? Necesitamos creer en fe. Y hoy te quiero hablar 5 principios que te van a ayudar a activar tu fe. Número 1, la fe no es lógica. Cuando tú le dices a alguien, quiero emprender algo en fe, lo primero que te van a preguntar es, por ejemplo, un negocio. ¿Cuánto tienes? ¿Cuál es tu plan de trabajo? ¿Qué es tu meta? ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Cuáles son tus ingresos, egresos? ¿Cuál es tu activo, tu pasivo y todo lo que necesitas para hacer un negocio? Y tú dices, no sé, Dios me habló. Mira, cuando crees en fe, la fe no tiene lógica. Pero una cosa te digo, si Dios te lo dijo, emprende, hazlo, créelo, porque si Dios te habló, el Señor te va a bendecir y te va a abrir las puertas. Nuestra lógica viene a través de los sentidos. Toda nuestra lógica viene a través de los sentidos. Todo lo que tú crees, lo que tú ves, viene a través de los sentidos. Y es bueno movernos a través de los sentidos. Por ejemplo, tu vista te permite pararte en un semáforo y no pasar y si no hay un camión al frente. No puedes decir, no importa, cierro los ojos y paso y ¡ta! Los sentidos te ayudan. Los sentidos te ayudan a que cuando llegaste, viste esa silla y ni siquiera te preguntaste, ¿será que sostiene mi peso? ¿Será que no se va a quebrar? Tus sentidos ya saben identificar que esa silla va a sostenerte si te sientas. Eso te sirve los sentidos. Pero para la fe tienes que elevarte a un nivel espiritual. Tienen que empezar a creer cosas que tus ojos dicen que no es posible, tus sentidos dicen que no es posible, pero tu espíritu te dice que con Dios todo es posible, todo lo que emprendas, todo lo que hagas. Entonces la fe no tiene lógica, es ilógica, pero es una revelación de parte de Dios. Porque no estoy hablando aquí que salgan loquitos a comprar casas y a endeudarse. No, tiene que ser una revelación de parte de Dios. Y la revelación viene de la palabra de Dios. Viene de estar en la presencia de Dios. Por eso es difícil decir cuando alguien te dice, ¿y cómo escuchas la voz de Dios? ¿A qué suena? ¿Cómo sabes que Dios te habló?
y lo único que puedes decir, mira, lo único que sé es que sé que fue Dios que me dijo. Pero ¿cómo lo identificas? Pasando tiempo con Dios. Si pasas tiempo con Dios, empiezas a identificar su voz. El Señor te empieza a decir que hagas esto, que dejes de hacer lo otro. Y cuando empiezas a obedecer, te das cuenta que ese pensamiento viene de parte de Dios. Y mejor aún, identificas cuando no es la voz de Dios. Identificas cuando es el enemigo que te está hablando. O cuando eres tú mismo que con tus miedos no quieres hacer o emprender algo que Dios te está mandando. Entonces, todo lo que Dios te mande a hacer, y Dios te va a empezar a probar con pequeñitas cosas, con pequeños actos de obediencia. Y si tú empiezas a obedecer, empezarás a ver cómo Él te va a dar más y más y más asignaciones, y Él te empezará a mandar y a bendecir aún más. Yo les cuento de mi amigo que tiene un restaurante de seafood, que el Señor le dijo, este restaurante va a ser tuyo. Y le dijo al dueño, véndeme el restaurante. Le dice, estás loco, no te lo voy a vender. Y él siguió orando, porque el Señor le había dicho que el restaurante iba a ser de él. Cuando por fin el dueño le dice, bueno, te lo vendo, ¿cuánto tienes? Bueno, nada, no tengo nada, solo tengo una palabra de parte de Dios. Pero le dice, ¿cuánto me lo das? Tanto, bueno, dame unos meses, y si el Señor me dio la palabra, también me da los recursos. Ahora lo vas a ver, dueño de restaurante, y te cuenta el testimonio en fe, diciendo, si tan solo le crees a Dios, si tan solo le crees a Dios, todo es posible. La fe se activa por la palabra hablada. Número 2, la fe se activa por lo que dices. Proverbios 18:21 dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de su fruto. Yo aprendí esto, busquen más o menos la fecha cuando yo prediqué acerca de tus palabras tienen poder o algo así. En esa ocasión, me acuerdo que, esto no lo conté en la prédica, pero me acuerdo que estaba tranquilo, estaba todo bien, me fui a acostar y el siguiente día me levanté con una tristeza. En mi interior había algo que no entendía qué era. ¿Por qué me siento triste? ¿Por qué me siento de esta forma? Y fui a la presencia de Dios y le dije, Espíritu Santo, ¿qué está pasando? ¿Por qué me siento así? Y el Espíritu Santo me recordó de un comentario que había hecho un día antes. Y me dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Lo que tú hablas, eso comes. Y si hablas o si criticas o si tienes lenguaje de derrota, eso te estás alimentando en tu espíritu. Así que pon mucha atención lo que hablas, lo que dices. Pon mucha atención qué lenguaje estás usando. Todos aquí, yo creo que la gran mayoría, tuvimos un maestro, un adulto, un jefe, alguien que te dijo, usted es bueno para nada. Usted no sirve para esto. Y esas palabras quedaron en tu interior, quedaron en tu corazón y hasta el día de hoy tal vez te afecten, porque las palabras tienen poder. Pero la clave es decir, y tú hablarlo y decirlo, yo soy hijo de Dios, yo soy bendecido, tengo las bendiciones de Dios. Empezar a hablar victoria, empezar a declarar que el Señor te cubre, te protege. Ves que hay muchos abuelitos o muchas personas que empiezan a hablar acerca de, eso, esa manchita o ese es hereditario, la bisabuela lo tenía, el abuelo lo tenía. Y empiezas tú a decir lo mismo, a decir, sí, se me hace que me va a dar a mí también, yo creo que también lo traemos en la sangre. A mí me decían mucho, tu tío era borracho, tu abuelo borracho, todo borracho, seguro que te va a tocar. Y decía, no, lo reprendo, hombre. No, decía yo, no, lo reprendo, yo no voy, yo soy hijo de Dios. Aleluya. Qué palabras han venido a afectar tu vida. Pero no es lo que te dijeron lo que importa, sino que es lo que tú repites. Si lo estás repitiendo y tú dices, mi familia no somos buenos para los negocios, nosotros nacimos para trabajar de sol a sol, 40 horas. Mi familia no hay ni uno solo empresario, no hay nadie millonario, seguro que voy a morir pobre.
ten cuidado lo que hablas. Ten cuidado lo que dices, porque la fe empieza a actuar en lo que estás hablando. Tus palabras tienen poder. Proponte a dar palabras de bendición, a creer que todo es posible, a empezar a hablar palabra que está escrita en la Biblia. Eso es lo importante de leer y estar en su presencia a diario. ¿Qué palabras estás expresando? ¿Qué palabras de derrota? ¿Qué palabras de... qué ataduras estás haciendo a tu hogar, a tus hijos? Es decir, no, mira, justo, yo me acuerdo que a mis primos, a mis sobrinos, a mi tío le daba esto. Seguro lo traen la sangre. Seguro, no, tengo familia que murió porque tenían tanta azúcar que las hormigas se les subían. No, también a mí me va a dar. Reprende, quita todo pensamiento de enfermedad. Di no cáncer, no enfermedad para mí, no enfermedad del corazón. Soy libre en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. La fe se activa por la palabra. Dijo la mujer, si tan solo tocar el borde de su manto. Y todos los demás iban y apretaban a Jesús, pero ella dijo, si tocar el borde de su manto, seguro seré salva. Mira cómo usó sus palabras para poder expresar y poner la fe a trabajar. Si tan solo. ¿Qué palabras tienes que decir hoy? ¿Qué palabras tienes que renunciar hoy? Decir, no más. Mis hijos le pertenecen a Cristo. Fuera droga, fuera enfermedad. Mi matrimonio le pertenece a Cristo. Mi familia le pertenece a Cristo. Mis negocios, mis empresas. Yo no voy a quebrar como mis familiares. Yo seré el familiar más rico de toda mi familia, de todo mi apellido. ¿Cuántos lo reciben? Empieza a declarar palabra de Dios. Yo daré, prestaré, bendeciré a todos los que necesiten. Empieza a tomar en autoridad esa palabra que el Señor quiere que uses. Tú eres hijo de Dios, tú eres heredero del trono. Tú estás y has sido comprado con la sangre de Cristo. Todas las bendiciones están a tu alrededor, solo tienes que tomarlas. Número 3. El miedo es enemigo de la fe. Escucha muy bien esto. Satanás viene a mentirte. Él no te puede tocar. Tú eres hijo de Dios, tú estás cubierto con la sangre de Cristo, pero sí puede venir a mentirte. Y cuando te miente, viene el miedo a ti. ¿Cómo viene el miedo? Bueno, según lo que estás meditando. La palabra de Dios le habla, por ejemplo, a Josué, medita en la palabra de Dios. ¿Meditas en la palabra de Dios o en qué meditas? Según en lo que medites, o crece tu fe o crece tu miedo. Son totalmente opuestos. El miedo es lo que te detiene de obtener las bendiciones de Dios. La fe es lo que te conecta con la unción. Pero todo depende en qué estás meditando. ¿Qué se refiere o de qué se trata meditar? Eso que estás haciendo ahorita en este momento. ¿Dónde iré a almorzar más tarde? ¿Qué haremos después de la iglesia? ¿En qué estás meditando? Fíjate muy bien. Meditas en decir, si mi equipo gana hoy, seguro ganamos 3 puntos y nos vamos arriba en la tabla. O estás meditando en decir, tengo que cocinar mañana y no tengo tomates. Mira cuántos te faltan tomates hoy en la casa. ¿En qué estás meditando? ¿Estás viendo? ¿Pones atención en lo que te estoy diciendo? ¿En qué estás meditando? ¿Será que mañana tendré trabajo? ¿Será que mis hijos estarán bien? ¿En qué estás meditando? Tengo que llevar el carro al taller. Tengo que hacer esto, lo otro. En cambio, meditar en la palabra de Dios, de decir, ahí dice, Jesús dijo, si lo crees, recibirás lo que dices. Como le dijo a los discípulos por la higuera. Si meditas y dices, la mujer tocó el manto, lees la palabra de Dios en las mañanas, ya sea en una aplicación, ya sea en papel, como sea que leas la palabra de Dios,
y empiezas a meditar en sus promesas. Y cuando vienen los miedos a ti, cuando viene cualquier miedo que el enemigo te dice, ese estornudo se me hace que viene la N1H134, no sé qué, viene la nueva COVID. Y justo lo viste en Univisión y dices, es cierto, la Rosa de Guadalupe viene. Empiezas a meditar y te empiezas a llenar de miedos. Y todavía peor aún, te juntas con gente que medita de esa forma. Yo tengo unas tías que se reúnen con sus diagnósticos médicos. Mira cómo tengo los triglicéridos. La otra, mira el azúcar, mira el colesterol mío. Y es una competencia a ver quién demuestra mejor y quién tiene mejores números. O peores en este caso. ¿Con quién te juntas? ¿Qué hablas? ¿En qué estás meditando? Porque te llenas de miedo. Y el miedo impide que obtengas lo que Dios tiene para ti. Yo me acuerdo que cuando mi esposa íbamos a tener a nuestra primera bebé, nos llenaban de miedo. Nos decían, no coman esto, no hagan esto, no esto, porque va a salir, el niño va a salir mal, la niña va a salir mal. Y nos empezaron a llenar de miedo. Hasta que dijimos, no, hay que renunciar a todo eso. No vamos a caminar por la vida con miedo en todo momento. Vamos a creer que Dios cuida de nosotros y Él está acampando. Dice la Biblia que sus ángeles acampan alrededor nuestro y que Él nos guarda. Recuerda las promesas de Dios y esas promesas harán que el miedo se vaya y la fe incremente. Número 4, no te muevas por lo que sientes, muévete por lo que crees. Si yo me moviera por lo que siento, vendría a predicar quizás unos 3 domingos al año. No todos los domingos siento de predicar. No todos los domingos siento de ir a predicar a las naciones. Pero creo que el Señor me ha llamado y tengo un propósito en mi vida. Por eso es que me muevo por lo que creo. ¿Qué es lo que tú crees? ¿Te mueves por lo que crees o te mueves por lo que estás viendo, por lo que sientes? Y dices, yo sé que el pastor dice que tengo que creer, que si activo la fe lograré la unción, pero no creo que lo logre. Me falta estudios, me falta conocimiento, me falta inglés, me falta documento, lo que sea que tú digas, que sientes que te hace falta, es lo que te va a detener. Porque te estás moviendo por lo que sientes, no por lo que crees. ¿Qué es lo que crees? Crees la palabra de Dios, crees lo que Dios ha dicho acerca de ti, crees lo que Dios ha prometido acerca de ti. Que eso sea lo que te mueva para tomar la unción y las bendiciones que están para cada uno de nosotros. ¿Cuántos de aquí hoy van a empezar a moverse en lo que creen? Que el Señor aumente tu fe. Y número 5, y con esto termino. Confiesa quién eres en Cristo. ¿Quién eres en Cristo? ¿Cómo te ves tú delante de Dios? ¿Eres hijo de Dios? ¿Eres heredero, hijo del rey, princesa? ¿Eres perdonado, lavado con la sangre de Cristo? ¿O el enemigo viene a decirte todavía, cómo se te ocurre ir a la iglesia? ¿Cómo se te ocurre levantar las manos? Mira lo que hiciste durante la semana. O tú sabes que tienes acceso al Padre. Aunque cometas errores como el hijo pródigo, puedes regresar al Padre y el Padre te recibe con los brazos abiertos. El Señor quiere que entendamos cuál es nuestro lugar en el reino. La Biblia dice que Satanás está bajo tus pies. Él no puede hacerte nada, no puede tocarte, no puede intervenir en tu vida. Él nada más puede traerte miedos. Él ya está derrotado. Jesucristo lo derrotó en la cruz y por eso nosotros tenemos autoridad sobre las tinieblas. Todo lo que se levante en contra nuestra, toda arma forjada que se levante contra ti, el Señor la quitará. El Señor te dará la victoria, iglesia. Así que hoy activa la fe porque está disponible para ti. La fe te conecta a la unción. La fe trae bendiciones para tu vida. ¿Qué estamos esperando para activar la fe? Que de este día te vayas con el cuchillo así en medio de los labios y ¿dónde están los enemigos? Voy a ir a obtener todo lo que Dios tiene para mí.
El Señor te quiere levantar. El Señor quiere que entiendas quién eres. El Señor quiere que tomes las bendiciones. Los hermanos Wright que inventaron el avión no inventaron el hecho de volar. Los pájaros ya volaban. Benjamin Franklin no inventó la electricidad, nada más obtuvo aparatos, inventó aparatos para poder obtenerla. La fe tiene principios que están disponibles para ti. Ósalos, empieza a caminar en fe. Y tú dices, no me importa que los demás que están alrededor no están recibiendo su milagro, pero yo tocaré el manto de Jesús y yo sé que traeré unción para mi vida. Aleluya, aleluya. Hoy vete de este lugar de la iglesia encendido, diciendo, Señor, creo en tus palabras. Reprendo todo miedo, toda lógica, todo aquello que tú me mandes a hacer, yo lo creeré, porque me muevo en el mundo espiritual. Mira, Satanás se mueve en el mundo natural y en el mundo natural vas a perder la batalla. Satanás es el príncipe de este mundo, pero elévate al mundo espiritual. Y en el mundo espiritual, Satanás sale huyendo con solo que tú digas ¡bu! Y sale huyendo Satanás de ti. Él te tiene temor porque el Señor está contigo. Tú tienes autoridad y poder sobre toda potestad, sobre toda tiniebla, dice la palabra de Dios. Y los que creen, estas señales seguirán a todos los que creen. Te puedes parar en autoridad, reprender la enfermedad, reprender los demonios y tomar autoridad en el nombre de Jesús. ¡Aleluya! Aleluya. Lo que digas con tu boca tiene poder. Lo que creas en tu corazón importa. Dios quiere que empieces a hablar como Él habla. El Señor dijo, hágase la luz. Entonces tú también tienes que empezar a decir, declaro bendición para mi familia. No más enfermedad, no más pobreza, no más depresión. No más pensamientos suicidas. A partir de ahora, activo mi fe y tomo todas las bendiciones que están para mí. El Señor me decía, dile a mi iglesia que los quiero bendecir. ¿Lo recibes? El Señor te quiere bendecir. El Señor quiere que le empieces a creer. Tu fe agrada a Dios. Yo he puesto este ejemplo muchas veces. A mí me molestara que mis hijos vinieran a pedirme permiso. Papá, ¿puedo agarrar algo de la refri? Sí, pasa, hijo. Estás en tu casa, eres mi hijo. Y viene otra vez y papá, ¿puedo agarrar una uva? ¿Puedo agarrar una fruta? Pero si ya te dije, me ofende que me estés pidiendo cada vez. Es tu casa, eres mi hijo. Todo lo que está aquí es tuyo, te pertenece a ti. ¿Entiendes el ejemplo? ¿Ves lo que Dios te quiere decir? Hijo, hija, todo es tuyo. Tómalo, todo es tuyo. Las bendiciones están para ti. Tómalas, tómalas, son todas tuyas. Aleluya. A Él sea toda la gloria y toda la honra. Con esto, querida iglesia, termino las palabras que Dios me mandó a decirte. El Señor me dijo y me dio instrucciones claras de que te dijera que tú estás aquí y la unción está aquí y lo único que te conecta es la fe. ¿Quieres acceder a la unción? ¿Qué estás pidiendo? ¿Qué estás orando? ¿Qué estás clamando? Papá, ¿puedo abrir la refri? Papá, ¿puedo obtener esto? Y Dios te dice, tómalo. Eres mi hijo, eres mi hija, tómalo. Es todo tuyo. Al hijo pródigo regresó a los caminos del Señor, regresó a la casa de su padre y le dijo, ponme como un sirviente. Dice, ¿cómo? Traigan un vestido nuevo,
sandalias nuevas, un anillo, porque mi hijo ha regresado. Vamos a hacer fiesta y vamos a celebrar, porque mi hijo ha vuelto a casa. Ni siquiera lo que hagas te separa del amor de Cristo. Así que hoy yo te invito a que cierres tus ojos. Cierra tus ojos y empieces a partir de este momento a tomar en fe todo lo que Dios tiene para ti. Y si tú me estás viendo a través de las pantallas y todavía no te sientes parte de la familia de Dios, yo te hago una invitación para que hoy vengas a los caminos del Señor. Los que están a través de la pantalla, que en algún día van a ver este video, y los que están en este lugar, ¿por qué no decimos juntos: Señor Jesús, perdona mis pecados, perdona mis faltas, mis ofensas, lávame con tu sangre, quiero ser parte de tus hijos, de tu redil, quiero que tú vivas dentro de mí, quiero que seas mi Padre y yo tu Hijo. Te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Amén.